Estudiantes del Centro de Estudios Preuniversitario, en esta oportunidad vamos a explicar el tema de química orgánica que corresponde a la parte de hidrocarburos. Bien, en la imagen que ustedes ven es una planta amazónica que nos da un fruto que se llama camu camu. En ella hay buenas cantidades de ácido ascórbico, con otras palabras, la vitamina C. Esto representa un compuesto orgánico. Por eso es que la química orgánica es parte de la química que estudia las sustancias constituyentes de todos los seres vivos, plantas y animales. Se le llama también química de los compuestos del carbono, ya que el carbono siempre está presente en todos los compuestos orgánicos. De ahí el término organismo de orgánico. El carbono es un elemento químico con símbolo C, número atómico 6 y masa atómica 12.01. Es un no metal tetravalente. Dispone de 4 electrones que va a permitir formar enlaces químicos covalentes, ¿no? O enlaces covalentes. Significa que el 0,09% de la masa de la corteza terrestre es carbono. Especialmente en las plantas se encuentra una buena cantidad de carbono almacenado ahí. Se encuentra en la naturaleza en dos formas, como diamante, que es una estructura cristalina, y como grafito, el carbón o carbón mineral. En la tabla periódica se ubica en el grupo 4A, porque es la familia de los carbonávidos, ¿ok? Como ustedes ven ahí en la tabla periódica. Y las propiedades químicas del carbono es que el carbono tiene la capacidad de formar enlaces covalentes. Un enlace covalente es la compartición de electrones entre él mismo, entre carbono-carbono o carbono-hidrógeno o otros elementos como oxígeno y nitrógeno, que son los primeros elementos constituyentes de los compuestos orgánicos. El carbono al unirse con otros carbonos formar 4 enlaces covalentes. Esa es una propiedad muy importante que se llama tetravalencia, es decir, el carbono solamente formará 4 enlaces covalentes, ¿no? Es una de las principales propiedades del átomo, del carbono, en que consiste en realizar enlaces consigo mismo formando largas cadenas carbonadas. Y esos enlaces pueden ser simples, dobles y triples. A esa propiedad se le llama autosaturación. Okay. En los compuestos orgánicos, el carbono presenta orbitales híbridos, por lo que el carbono puede formar enlaces simples, dobles y triples con él mismo o con otros átomos como el oxígeno, nitrógeno, halógenos e hidrógeno, ¿no? De tal manera que en un enlace simple carbono-carbono hay un enlace sigma, ¿no? En un enlace simple de carbono-oxígeno también hay un enlace sigma, ¿no? Igual carbono-hidrógeno, carbono-halógeno, en este caso el bromo, o en un enlace doble siempre hay un sigma y un pi, ya sea carbono-carbono o carbono-oxígeno. Y en un enlace triple, ya sea carbono-carbono, hay 2pi y un sigma. Carbono-hidrógeno de la misma manera, 2pi y un sigma. Entonces ahí tenemos algunas estructuras que podemos calcular fácilmente la cantidad de enlaces sigma y pi. No se olviden que en un enlace hay 2 electrones. Si hay un enlace sigma, habrá 2 electrones sigma, y si hay un enlace pi, habrá 2 electrones pi. Muy bien. Tipo de fórmula. Fórmula global agrupa en la totalidad de átomos que esta estructura tiene. La desarrollada indica todos los enlaces de carbono a carbono. ¿Okay? La semidesarrollada solamente se indican los enlaces de carbono a carbono. ¿Okay? Y la lineal son tipos líneas que se utilizan debido a su geometría de estas estructuras. Aquí tenemos más representaciones: global, desarrollada, semidesarrollada y lineal. ¿Ok? Muy bien. Tipo de átomos. Bueno, en una estructura o en una cadena hidrocarbonada existen tipos de carbono, tipos de átomos de carbono según la sustitución. Bueno, cuando es un CH3 es un carbono primario. Cuando es un CH2 será un carbono secundario. Cuando es un CH terciario y cuando solamente es carbono cuaternario. Es decir, un carbono primario es aquel que tiene un enlace simple o que está unido a otro carbono mediante un enlace simple. Un carbono secundario es aquel que tiene 2 enlaces unidos a 2 carbonos, terciario a 3 y cuaternario 4 enlaces con 4 carbonos. Okay, muy bien. Los alcanos entre los hidrocarburos. Bueno, los hidrocarburos es una gran familia que se divide en hidrocarburos alifáticos. Estos pueden ser alcanos, enlaces simples, alquenos, enlaces dobles, alquinos, enlaces triples,
o cíclicos que pueden ser ciclos alcanos o ciclos alquenos. Y hay otra familia que se llama los hidrocarburos aromáticos, cuya base principal es el benceno. De ahí podemos tener una serie de compuestos como por ejemplo el anisol, que se encuentra en el anís, o la aspirina, que es un antipirético y analgésico, ¿no? Llamado también ácido acetil salicílico. Y si ustedes ven, ahí se encuentra el anillo bencénico. Por lo tanto, a este grupo se le llama compuestos aromáticos, ¿no? Compuestos aromáticos. Bien. Los hidrocarburos, la fuente de los hidrocarburos es el petróleo y el gas natural. Es decir, en el petróleo hay una buena cantidad de hidrocarburos, al igual que en el gas natural. Los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos, es decir, compuestos que solo contienen átomos de carbono e hidrógeno. Su fórmula general para cadenas lineales CnH2n más 2 y para cíclicos CnH2n. También se le denomina hidrocarburos atorados o también llamados parafina. Estos carecen de enlaces dobles o triples, por lo tanto su carbono presenta hibridación sp3. Además, carecen de grupo funcional, ¿no? Y ahí tenemos representaciones para el CH4, butano, 2-metilbutano, ¿no? Diferentes tipos de estructuras, pero tienen la misma composición, ¿ok? Bien. Prefijos que se usan en la nomenclatura. Bueno, los prefijos que se utilizan en la nomenclatura para todos los compuestos orgánicos en la nomenclatura es, por ejemplo, con el carbono 1Me, con 2E, con 3Pro, con 4Bu, con 5Pen, con 6X, con 7E, con 8O, con 9Non, con 10D. Es decir, si es un alcano, termina en ano, metano, etano, propano, butano. Si es un alcohol, termina en ol, pentanol, hexanol, hectanol. Si es un ácido carboxílico, ácido otanoico, ¿ok? Nonanoico, así. Lo más importante es que ustedes aprendan los 10 primeros prefijos, que son los que más se usan, ¿no? Después existen del 11 hasta el 100, ¿no? Por ejemplo, un D, 2D, trid, tetrad, pentad, eicos con 20, o con 30, triacón, con 40, tetracón, pentacón con 50, 57, hectapentacón, y así, como ustedes ven, hasta 100 ec, ¿no? Bien, esos son los prefijos. Yo les vuelvo a repetir que solamente los más importantes son los más pequeños. Del 1 al 10 por lo menos es bueno aprendérselo. Estos prefijos se usan en toda la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Nomenclatura para alcano. Bueno, para cadenas lineales el prefijo termina en ano de acuerdo a la cantidad de carbono. Por ejemplo, para el primero, me, termina en ano, metano. Para el segundo, etano. Para el segundo, propano, termina en ano, ¿no? Para el 4, butano. Y para aquel que tiene 8 carbonos, octano, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Bien, radicales alquilos. Los radicales alquilos normalmente están unidos a una cadena hidrocarbonada. Por eso es importante primero aprender qué son radicales alquilos. Se originan cuando un alcano pierde un hidrógeno a través de una ruptura homolítica, es decir, se rompen el enlace y cada uno de los electrones lleva cada uno de los átomos. Para nombrarlos se utiliza el prefijo terminado en hilo o il. Por ejemplo, el primer radical muy conocido es metilo o metil, CH3. El segundo radical es etil o etilo. El segundo es propilo, el 4 es butilo, que son los más comunes. Existen otros por las características y las formas, que puede ser isopropil, que tiene la forma de una Y, ¿no? Isobutilo, isopentilo, ¿no? También, de acuerdo a la pérdida, este hidrógeno perdido se encuentra en un carbono secundario, se antepone la palabra C-butil, y cuando es un carbono terciario, terbutil y terpentil. ¿Ok? Bien, estos son los radicales más importantes. Nomenclatura para cadenas hidrocarbonadas. Sigue todo un procedimiento. Buscar la cadena hidrocarbonada más larga, ¿no? Es decir, escojo la cadena de carbono más larga. Si existen dos posibilidades, escojo aquella que tiene más cantidad de radicales. Se enumeran los átomos de carbono de la cadena principal, comenzando por el extremo más próximo a la ramificación más cerca al extremo. Bien, si existen más de ramificaciones, ¿ok? Se utilizan los prefijos di, tri, tetra. Eso se usa cuando los radicales se repiten. Vamos a decir que hay dos radicales metiles, dimetil. Si hay tres metilos, tremetil. ¿Ok? No se olviden que los radicales, cuando se nombran en orden alfabético, numerando la ubicación en qué carbono se encuentra de la cadena principal. Bien. Y luego, por último, se nombra la cadena principal como alcano, terminado en ano. Bien. Nombrar los siguientes
cadenas o alcanos ramificados. Bueno, lo primero que tengo que ubicar es, si ustedes ven, acá hay dos radicales, CH3 y este CH2, CH3. Este CH3 se llama metil y este se llama metil. Tengo que enumerar dando preferencia a la ubicación que esté más cerca al radical. Bueno, si empiezo de acá, tiene carbono 2, y si empiezo de acá, 1, 2, 3. Entonces, dice que debo empezar numerando por el extremo más cerca. Numero por esa parte porque hay un radical más cerca. Pero a la hora de nombrar, tengo que nombrar en orden alfabético. Primero va el etil porque empieza con E y luego el metil con M. Entonces, el nombre sería 5-etil, 2-metil y después la cadena principal con 7 carbonos, el prefijo E terminado en ano. ¿Ya? Entonces sería ahí 5-etil, 2-metil, hectano. Bien. El siguiente también igual, lo numero de la siguiente forma porque es de la más larga. Por lo tanto, entonces tengo ahí CH3, hay un etil, hay un metil, otro metil y otro CH3, ¿no? Hay 3 metilos y un etilo, ¿ok? Por lo tanto, entonces tengo el 3-etil, 3,5, 6 trimetiloctano. ¿Por qué? Porque el 3-etil está ubicado en el carbono 3, en el carbono 3 también hay un metil en el 5 y en el 6. Y la cadena principal tiene 8 carbonos, por eso es octano. Y así se va a numerar todas las, ¿no? Los radicales, la cadena más larga, siguiendo la misma secuencia. Entonces este nombre se llama 5-bromo, 3-etil, en las tipo línea, aquellas que tienen dos líneas es etil y aquella que tiene una línea es metil, 5-bromo, 3-etil, 8-metil, decano. Aquí también numero por eso, porque está más cerca el radical, ¿no es cierto? Y finalmente la cadena principal tiene 7 carbonos. Los que tienen dos líneas son etiles, 4,5 dietil, 2,3 dimetil, hectano. ¿Ok? Bien. Nomenclatura para ciclo alcano. El nombre del ciclo alcano se construye a partir del nombre del alcano con igual número de carbonos añadiendo el prefijo ciclo. Es decir, los ciclos alcanos son hidrocarburos de cadena cerrada. Por lo tanto, normalmente tenemos el ciclo propano cuando tiene 3 carbonos. Generalmente más se usan las figuras geométricas. Un triángulo significa el ciclo propano. El ciclo butano tiene 4 carbonos, por lo tanto es un cuadrado. ¿Ok? El ciclo pentano tiene 5 carbonos, es un pentágono. Y el ciclo hexano tiene 6 carbonos. Es decir, estas son las representaciones las más importantes y las más simples, las que más se utilizan para esta nomenclatura de ciclo alcano. Estos ciclos alcanos pueden tener radicales, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos este ciclo butano que tiene un radical bromo. Entonces se nombra primero el radical bromo terminado en ciclo butano. Y tenemos aquí el siguiente, el ciclo pentano, ¿ok? Este radical se llama etil, sería etil ciclopentano. Cuando ya tengo dos radicales se enumeran, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tengo que indicar la ubicación de los carbonos de estos radicales bromos. 1,3 dibromo, di porque hay dos bromo, ciclo hexano. Acá tengo dos radicales, etil y metil. De acuerdo a la preferencia, primero va en orden alfabético. Entonces el etil sería el número 1. Luego le sigue el 3-metil. Este tiene 6 carbonos. Por lo tanto, este ciclo, 1-etil, 3-metil, ciclo hexano. Y acá tengo 3 radicales, también se enumera. En este caso doy preferencia al bromo, porque de acuerdo al orden alfabético, primero va el bromo. 1, 2, 3, 4, 5. Es un ciclo pentano, pero que tiene 3 radicales, ¿no? 1,3 dibromo, 4 metil, ciclo hexano. Bien, alquenos. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que se caracterizan porque tienen enlaces dobles en su molécula. Se puede decir que un alqueno es un alcano que ha perdido 2 átomos de hidrógeno, ¿no? Produciendo entonces un enlace doble, ¿no? A los enlaces dobles y triples también se le denominan enlaces múltiples. Los alquénicos cíclicos reciben el nombre de ciclos alquenos. Y ahí tenemos la representación de dos alquenos, ¿no? Bien. Nomenclatura. Para cadenas lineares que tienen un enlace doble, normal. Se indica la ubicación del enlace doble, pues se escoge la cadena más larga primero, ¿no? Y luego se escoge, se ubica el enlace doble, ¿ok? Se menciona es la ubicación del carbono del enlace doble, prefijo terminado en eno, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí, por ejemplo, para el primero, que no se enumera, el primer alqueno, que es el eteno, no se enumera porque es único, al igual que el propeno. Pero a partir del alqueno con 4 carbonos sí se enumera, ¿no?
Por ejemplo, ahí el enlace tiene carbono 1, 2, 3, 4. Para numerar un alqueno se da preferencia al enlace doble, ya no al radical. El radical ya queda sin ser preferido. Entonces será el 1, ubicación en el enlace doble en el carbono 1, prefijo bu terminado en eno, ¿no? Y ahí también se enumera 2, sería 2 buteno, ¿ok? Prefijo bu. Para cadenas ramificadas que tienen enlaces dobles, el número de carbono, ubicación del doble enlace, ¿no? Prefijo eno, si en el caso anterior, y si tuviera dos enlaces dobles, adieno termina, o atrieno. Bien, entonces por ejemplo acá tiene, este es un alqueno, una cadena hidrocarbonada que tiene un enlace doble, pero que tiene radicales, ¿no? Entonces para nombrar, se numera la cadena principal dando preferencia en enlace doble, ¿ok? Bien, una vez que se numera, primero nombro los radicales en orden alfabético, primero el etil, luego el metil, y luego indico la ubicación del doble enlace, prefijo de acuerdo a la cantidad de carbono, terminado en eno. Bien, entonces este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. En el carbono 3 hay un etil, en el carbono 5 hay un metil. Entonces sería 3 etil, 5 metil, 1, porque en el enlace doble está en el carbono 1, hecteno. Y para una cadena lineal no hay problema, porque cuando hay dos líneas, este es un etil, metil, por acá un metil y por acá un bromo. Pero en este caso hay dos enlaces dobles. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tenemos el 5 bromo, ¿no es cierto? Orden alfabético, 5 bromo, 4 etil, 2,7 dimetil, porque hay dos metilos acá, ¿ok? En el carbono 1 y en el carbono 6 hay dos enlaces dobles, prefijo O, porque tiene 8 carbonos, y terminado en dieno, porque hay dos enlaces dobles. Alquino. Los alquinos son hidrocarburos insaturados que se caracterizan porque tienen enlaces triples de carbono-carbono, ¿ok? Más de 1000 productos naturales contienen enlaces triples, ¿no? Entre ellas tenemos la cicutoxina, una neurotoxina responsable de la toxicidad de la cicuta acuática, y esta estrionicotioxina, veneno obtenido de una rana que vive en el Centro y Sudamérica, ¿no? Entonces, muchas de las sustancias en la naturaleza tienen enlaces triples como dobles, simples, etc., ¿no? Bien. Nomenclatura. Si presenta un enlace triple, ¿ok? Simplemente se numera la ubicación del enlace triple, prefijo ino. Algo similar en la nomenclatura de alqueno. La diferencia está en que aquí cambia el prefijo de eno por ino, ¿ok? Dando preferencia que se debe numerar preferentemente por el enlace triple, ¿ok? Por el extremo más cerca del enlace triple. Y escogiendo también la cadena carbonada o hidrocarbonada más larga que incluya el enlace triple. Bien, por ejemplo, los dos primeros no se numeran porque son únicos. Es el etino y el propino. A partir del carbono 4 ya se numera, porque el enlace triple está ubicado en diferentes carbonos. Por ejemplo, aquí numeramos 1, 2, 3, 4 y nos damos cuenta que en el carbono 1 está en el enlace triple. Entonces, numeramos la ubicación 1, prefijo bu terminado en ino, ¿ok? Y en el siguiente numeramos y tenemos que en el carbono 2 se encuentra, ¿ok? En el carbono 2 se encuentra el enlace triple, sería 2, prefijo bu porque tiene 4 carbonos, terminado en ino. Ese es el 2-butino, ¿no? Y para aquel que tiene, ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, ¿ok? Se numera también dando preferencia al extremo, al enlace triple más cerca, al extremo, ¿ok? Por este lado está más cerca al enlace triple, por lo tanto sería el 3-octino, ¿no? Y así podemos nombrar también con cadenas ramificadas, ¿ok? Numerando y dando preferencia al enlace triple, 1, 2, 3, 4, 5, y nos damos cuenta que acá hay un CH3, que es un radical, metil y el bromo, ¿ok? Orden alfabético sería 3 bromo, 3 metil, 1, porque el enlace triple está en el carbono 1 y tiene 5 carbonos, pen, terminado en ino. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 4 carbonos, prefijo bu, con 4 carbonos, pero hay dos radicales, ¿no? Un metil aquí arriba y un metil abajo, en el carbono 3. Entonces sería 3,3 dimetil 1 butino, porque en el carbono 1 está en el triple enlace. Por este lado numeramos porque está más cerca a ese extremo, 1, 2, 3. ¿Y por qué no nos vamos hacia arriba? Porque el bromo es un radical.
¿ok? Entonces tenemos que ir hacia arriba, numerando. Esa es la cadena más importante. Entonces tenemos acá un metil ubicado en el carbono 3 y en el carbono 4 hay un bromo. Por lo tanto, entonces nombramos 4 bromos, 3,3 dimetil, se refiere a estos metilos que están acá en el carbono 3, 1 butilo. Muy bien. Bien, ahora nos vamos a los compuestos aromáticos, que son un grupo de compuestos muy importantes. Cuando se descubrieron los compuestos aromáticos muy antiguos, los alquimistas lo obtenían de las fuentes aromáticas, como por ejemplo el anís, el anisol, el clavo de olor, eugenol. Y la característica más común es que tienen este anillo bencénico, le llaman anillo bencénico o simplemente la base del benceno. ¿Ok? El benceno se caracteriza porque tiene 6 carbonos. Además tiene 3 enlaces dobles, ¿ok? Entonces, muchos de estos compuestos, como la vainillina, que viene de la vaina de la semilla de la vainilla, ¿ok? De una planta, vainilla planifolia, o de la aspirina, que lo obtienen del sauce blanco, ¿ok? Que ustedes saben muy bien que la aspirina es un ácido, el ácido acetilsalicílico, que también tiene un anillo aromático, ¿no? Entonces, de ahí proviene el nombre de compuestos aromáticos, ¿ok? Muy bien. Los compuestos aromáticos, el benceno fue aislado a partir de un gas de alumbrado, aceite de ballenas focas que usaban antiguamente, y a ese nuevo compuesto que lo aislaron a partir de este gas, de la condensación de una mezcla aceitosa de este gas de alumbrado, llamaron bicarburo de hidrógeno. Se dieron cuenta entonces que este compuesto tenía carbono e hidrógeno. Años después descubrieron que tenía 6 carbonos y 6 hidrógenos. Y luego, en 1834, Ella Mitscherland de la Universidad de Berlín lo sintetiza por primera vez a partir del ácido benzoico. Lo trató con óxido de calcio, calor, y obtuvo benceno más carbonato de calcio, ¿no? Entonces, fíjense, el benceno se remonta desde la época de 1825 hasta nuestro tiempo. Se conocen una buena cantidad de estos compuestos. Nomenclatura. Para compuestos monosustituidos solamente tenemos el anillo bencénico y el grupo E, que vendría a ser el grupo sustituyente. Se nombra ese grupo, ¿ok? De acuerdo a dónde proviene, seguida la palabra benceno. Pero muchos de estos compuestos ya se conocen en forma general los nombres completos, los nombres fusionados, si se podría decir. Algunos le llaman nombres triviales. El primero, por ejemplo, es el bromo, seguida el nombre, se llama bromo-benceno, ¿no? Pero en algunos casos, este debería llamarse metilbenceno, pero más se lo conoce con el nombre de tolueno. Este, por ejemplo, se llama vinilbenceno, pero más se le conoce con el nombre de estireno. Este es bien conocido, este es el fenol. Un anillo aromático unido al grupo H se llama fenol. Este se llama el anisol, porque lo obtuvieron del anís. Este es el nitrobenceno, ¿ok? Nitro, porque este grupo se llama nitrobenceno. Este se llama el grupo amino, pero más se le conoce a toda la estructura, se le conoce con nombre de anilina. Este se llama benzaldehído, ¿no? Este se llama el ácido benzoico, es muy conocido, ¿no? Este grupo carboxílico, unido al anillo aromático, el ácido benzoico. Este se llama acetofenona, que es una acetona aromática, y este también es una acetona aromática, se llama benzofenona, ¿no? Estos son los más importantes, los más conocidos. Bueno, para nombrar aromáticos disustituidos, tenemos, disustituido significa que hay dos grupos. Aparte del grupo que ya existe, puede haber grupos en el carbono 2, o sea, vecinos, que son las posiciones orto. Se le agrega una letra O que significa orto. O puede estar en posición 1,3, que significa meta, posición meta. O puede estar en una sola posición, que esta nomás tiene, de acuerdo a la ubicación del anillo aromático, en una ubicación 1,4, posición par. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, estos compuestos, por ejemplo, cuando son vecinos, es posición orto, 1, 2, 3, posición meta, y esta es posición par, ¿no? Pero estos serían metil-metil, sería orto-dimetilbenceno. Pero a este más se lo conoce con el nombre de sileno, orto-dimetilbenceno o simplemente ortosileno. Ubicación 1,3 sería metadimetilbenceno o metasileno, que también se le conoce con ese nombre. O posición 1,4 sería para-dimetilbenceno o para-sileno.
Bueno, y ahí tenemos para grupos diferentes, ¿no? Aquí tenemos el bromo y el metil. Pero si yo prefiero el anillo aromático unido al CH3, se llama tolueno. Entonces, primero nombro el bromo, posición 1, 2, 2 bromo o ortobromo, tolueno, ¿no? Porque está en posición orto. Posición 1, 2 es posición orto. Y posición 1, 3 es posición meta. No se olviden que el OCH3 unido al anillo aromático se llama anisol. Pero en posición 3 es nitro, que en posición 3 es meta. Entonces sería meta-nitro-anisol. Y tenemos posición 1, 4. Posición 1 con el anillo aromático se llama anilina. Hay 4 que es metil, sería parametil-anilina. Bien, jóvenes, agradeciéndole de antemano por haber escuchado esta clase que es muy importante de química orgánica 1.